Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de las ideas de uno de los filósofos, más polémicos de nuestro tiempo, Slavoj Žižek. Y lo haremos a través de su libro, Órganos sin cuerpo. Un libro que es un diálogo, casi un enfrentamiento con otro gigante, Gilles Deleuze. Exacto. Y nuestros materiales son justo fragmentos de esta obra. Es un texto denso, sí, pero está lleno de giros, de sorpresas. La misión es, desempacar algunas de sus ideas más fascinantes sobre la realidad, el deseo, la política. Y ver cómo todo eso aterriza en la vida cotidiana, ¿no? En el cine, en la tecnología. Justo. Y todo gira en torno a esta idea de los órganos sin cuerpo, que ya veremos qué es, pero son como estas partes de nosotros o de la sociedad que actúan por su cuenta, fuera de nuestro control. Una idea potentísima. Pasó durante el rodaje de la película Dr. Zhivago, en las afueras de Madrid. En pleno franquismo, además. En pleno franquismo. Cientos de extras españoles tenían que cantar la internacional para una escena. Y bueno, lo hicieron con una pasión, un fervor. Se la creyeron. Se la creyeron tanto que la policía secreta de Franco intervino, pensando que era una manifestación comunista real. Pero espera, que lo mejor es que la gente de los pueblos de al lado, al oír la canción revolucionaria, salió a celebrar a las calles. No me digas. Sí, pensando que Franco había muerto. Y Žižek dedica el libro a esos momentos mágicos de ilusión-libertad, que de alguna forma no fueron tan ilusorios. Es que esa anécdota es la clave de todo el libro. Ahí está la pregunta central. ¿Qué es más real? ¿La realidad de que era solo una película? ¿O el efecto realísimo que tuvo esa ilusión? ¡Claro! Esa explosión de esperanza, aunque naciera de un error, fue un acontecimiento real. Es un exceso, un desborde que la realidad, digamos, normal no puede contener. Y es justo ahí, en ese desborde, donde Žižek y Deleuze se encuentran. Ese exceso, claro, es el punto de partida. Žižek lo ve en todas partes. Por ejemplo, en el cine de Eisenstein. Menciona una escena en Iván el Terrible. Ah, sí, la de la coronación. Esa. Dos amigos del zar vacían unas fuentes enormes llenas de monedas de oro sobre su cabeza. Pero la lluvia de oro no para, es casi mágica. Va mucho más allá de lo que físicamente cabría en las fuentes. Para Žižek, esto es un ejemplo perfecto de lo que Deleuze llamaba lo virtual. Exacto. Y aquí hay que aclarar algo que es crucial. Cuando Deleuze habla de lo virtual, no se refiere a la realidad virtual de los videojuegos. No es lo contrario a lo real. No es una simulación. Para nada. Al contrario, lo virtual es una dimensión de potencialidad que es completamente real. Es como un campo de tendencias, de fuerzas, que todavía no se materializa en algo concreto, pero que está ahí, presionando para existir. Ok, a ver. Y Žižek, fíjate, se lleva esta idea a terrenos súper actuales. La conecta con la física cuántica, con la idea de que la materia sólida podría ser, en el fondo, solo una oscilación reificada de ondas. Espera, eso le da la vuelta a todo. O sea, la propuesta es que para ser un verdadero materialista hay que aceptar que la materia sólida no es el fondo de las cosas. Precisamente. Que debajo de lo sólido hay algo más, espectral. Justo esa es la palabra que usa, materialismo espectral. Y lo ve también en la biogenética, donde el cuerpo cada vez más se nos presenta como un código, el ADN. O en la informática, donde el disco duro es solo el medio para que fluya la información. Claro, la materia es solo el soporte. La paradoja es esa. Un materialismo radical te obliga a aceptar la desaparición de la materia, a reconocer que en el núcleo de lo real hay una especie de vacío vibrante. Oye, y justo eso se conecta de lleno con la política, ¿no? Volvemos a la anécdota de Dr. Zhivago. Žižek usa el análisis de Marx sobre la Revolución Francesa. Sí. Dice que todo ese entusiasmo del principio, esa promesa de emancipación universal para toda la humanidad, fue un exceso virtual. Fue algo mucho más grande que los intereses de la burguesía que al final ganaron. Así es. Y aunque la cruda realidad del mercado capitalista se impuso el día después, como dice él, esa promesa utópica, ese exceso, no se borró y ya, no desapareció. ¿Sigue ahí? Quedó suspendido en un estado virtual, como un fantasma que sigue persiguiendo la imaginación política, ¿sabes? Esperando otra oportunidad para encarnarse. No es un recuerdo, es una potencialidad activa. Y ese fantasma que mencionas me hace pensar en cómo el poder también usa sus propios fantasmas.
Pienso en la propaganda, como el famosísimo póster del tío Sam. ¿El de I Want You? Ese parece un mensaje súper directo, pero Zizek, obvio, le encuentra el doble fondo. Le encuentro varios. En la superficie, el cartel quiere que te enlistes. Es un llamado al deber, al patriotismo. Pero Zizek pregunta, ¿qué es lo que el cartel desea? Uf, y la respuesta es... Brutal. Desea tu sangre, tu onza de carne. El deseo oculto, el deseo obsceno, es el sacrificio de tu cuerpo. Y ahí es donde entra la lógica del superego de Freud. Que, recordemos, no es solo la conciencia moral, ¿verdad? Es algo más retorcido, mucho más. El superego no solo te da órdenes, sino que lo hace de forma contradictoria, sádica. El póster del tío Sam es el ejemplo perfecto. Primero, con esa mirada y ese dedo te detiene, te congela. ¡Ey, tú, mírame! Te interpela directamente. Pero en el momento en que le haces caso y lo miras, la orden implícita cambia a una burla. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me miras como un idiota? Muévete, vete a la oficina de reclutamiento. Es una trampa que funciona por debajo del mensaje oficial. Y Zizek es un maestro en encontrar este subtexto obsceno en todos lados. El ejemplo que da sobre la novela El cuento de la criada me pareció increíblemente provocador. Ah, sí, ese es buenísimo. Porque la lectura que todo el mundo hace es que es una advertencia feminista contra el fundamentalismo cristiano. Claro, la lectura obvia. Pero Zizek, como siempre, invierte la perspectiva. No niega esa lectura, pero sugiere que la novela explora ese universo totalitario con una fascinación casi morbosa, con un detalle que va más allá de la crítica. Y lanza una pregunta súper incómoda. Y si la fantasía que la novela construye no es tanto la fantasía de la mayoría moral cristiana, sino una que emerge del propio feminismo liberal, como una imagen en el espejo de sus propios miedos y quizá de un deseo prohibido. Eso es muy fuerte. Decir que la distopía podría ser un deseo oculto de la misma ideología que la critica. Es que es una idea muy incómoda. Es como si la única forma de pensar intensamente en algo prohibido fuera imaginar un mundo donde eso es la ley, para poder, digamos, disfrutarlo y condenarlo al mismo tiempo. Claro, una coartada perfecta. Exacto. No se pregunta qué revela la novela sobre sus enemigos, sino qué revela sobre la ideología que la produce y la consume masivamente. Es una forma de explorar un deseo sin admitirlo. Y este tipo de análisis, de darle la vuelta, lo aplica también a nuestra relación con la tecnología. La queja de siempre es que las máquinas nos deshumanizan. Zizek dice, no, es justo al revés. Le da la vuelta por completo. Argumenta que cuanto más externalizamos nuestras capacidades en máquinas, la memoria en el teléfono, el cálculo en las computadoras, más nos enfrentamos a lo que él llama el vacío de la subjetividad. O sea que cuando le quitas al ser humano todas esas funciones, ¿qué queda? Queda un yo, que es una especie de vacío, un punto de pura decisión. Menciona el caso de Kevin Warwick, el científico que se llamó a sí mismo el primer ciberántropo. El que se conectó el sistema nervioso a una computadora, ¿no? Ese mismo. Pero la tendencia ahora, como señala el texto, es que la tecnología se vuelva invisible. Ya no es el aparato que tienes en la mano. Son los ordenadores en el coche, la ropa inteligente. Y esa invisibilidad es la clave. Porque cuando la prótesis se vuelve parte de nuestra experiencia corporal, de nuestro entorno, deja de ser una herramienta que usamos. Se convierte en una especie de amo invisible que nos dirige desde dentro. Ya hay distancia. Y de ahí, el salto es a la idea central del libro, órganos sin cuerpo. Un concepto que suena rarísimo, pero que Zizek ilustra perfecto con el cine. El ejemplo del Club de la Lucha es genial. Aclaro. La escena donde la mano del protagonista, de Edward Norton, de repente cobra vida propia y empieza a golpearlo a él mismo. Esa mano es, literalmente, un órgano sin un cuerpo que lo controle. Es un fragmento que se rebela contra la totalidad del yo. ¿No obedece a su voluntad? Para nada. Obedece a otra lógica, a una pulsión pura, autodestructiva. Y para la teoría psicoanalítica que usa Zizek, esa pulsión es, de alguna manera, lo que el sujeto debe reprimir para poder decir yo pienso o yo quiero. Es la materialización de una fuerza con su propia agenda. Zizek tiene una forma muy gráfica, casi violenta de describir su método. Dice que su fantasía es acercarse a un pensador como Deleuze por la espalda y dejarlo embarazado de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Es una imagen muy potente.
Es una lectura que es fiel e infiel al mismo tiempo. Y su principal duelo en este libro es con Hegel, a quien Deleuze veía como el archienemigo. El filósofo del sistema cerrado que aplasta todo. Exacto. Y Zizek intenta rescatar a un Hegel mucho más subversivo. Para ilustrarlo, usa un chiste que aparece en el texto que es brillante. Ah, sí, el chiste es buenísimo. Es sobre un judío que le dice a un polaco: te voy a revelar el antiguo secreto judío para sacarle dinero a la gente. El polaco, intrigado, acepta. Bueno, dice el judío, el primer paso es crucial, pero te cuesta $10. El polaco paga. Y ahí va. Ok, ahora necesitas una madera muy especial. El polaco pregunta, ¿qué madera? Ah, esa información te cuesta otros $10. Y así sigue y sigue hasta que el polaco explota. Esto es una estafa. No hay ningún secreto. Solo quieres mi dinero. Y el judío responde, con toda calma. Bueno, ¿ahora ya ves como nosotros? Es genial. Es tan Zizek. Te enreda por completo para demostrarte que el enredo es el punto. La lección no estaba en el secreto, estaba en el proceso. Exactamente. La verdad no es un contenido que se revela al final, sino el movimiento mismo del proceso. Y eso, para Zizek, es Hegel. No es un sistema cerrado, sino un proceso que avanza a través de sus propios fracasos y contradicciones. Y esto nos lleva de vuelta, y creo que este es el punto crucial, a la política. La visión más conocida de la política de Deleuze es la de muchos grupos moleculares, ¿no? Redes que resisten al poder. Sí, la resistencia descentralizada. Pero Zizek se pregunta si no hay otra política deleuziana por descubrir. Una que acepte que la esfera política formal, la de los partidos, es un teatro de sombras, estéril en sí, pero es un escenario que hay que atravesar para transformar la realidad. Y aquí es donde su crítica se pone más aguda y más relevante para hoy. Mucho más. Porque él se da cuenta de que el capitalismo tardío, el nuestro, ha aprendido a ser deleuziano. El viejo capitalismo fordista era rígido, jerárquico. Hegeliano, digamos. Hegeliano, si quieres, pero el capitalismo de ahora es nómada, flexible, funciona en red, promueve la creatividad, la autoinvención. Es casi una parodia de la filosofía de Deleuze. Esa es una idea muy fuerte. Significa que las viejas formas de resistir, siendo flexibles, creativos, descentralizados, ¿ahora simplemente alimentan al sistema? Esa es la pregunta peligrosa que plantea. Cita otro teórico, Brian Massumi, que dice que ha habido un cierto tipo de convergencia entre la dinámica del poder capitalista y la dinámica de la resistencia. O sea que La forma en que se organizan los activistas y la forma en que opera una startup de Silicon Valley empiezan a parecerse sospechosamente. El poder ya no reprime, seduce, te incita a ser tú mismo, a desear más. Y si la forma de la resistencia y la del poder se vuelven indistinguibles, pues estamos en un terreno nuevo y mucho más complicado. Entonces, para recapitular, hemos viajado por la mente de Zizek, usando a Deleuze como su sparring, para analizarlo todo. Cine, propaganda, tecnología. Nos ha mostrado un mundo donde lo virtual es una fuerza real, donde el deseo esconde un subtexto obsceno y donde la política hoy se juega en un terreno súper resbaladizo. Y para cerrar, nos deja con una idea final que toma de Mao, la necesidad de una revolución cultural. No en el sentido histórico, claro, sino en uno filosófico. La necesidad de revolucionar nuestros propios presupuestos. nuestra forma de ver el mundo. Exacto. La verdadera revolución, sugiere, no es solo realizar nuestros viejos sueños de un mundo mejor. Es la tarea, mucho más difícil, de reinventar nuestra manera de soñar. Y esto nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza brutal hoy. En un mundo que nos vende deseos todo el tiempo, ¿cómo se aprende a desear de forma nueva? ¿Cómo se llega no solo a querer algo diferente, sino, como dice el texto, a desear el deseo mismo, a desear un modo de desear que escape a la lógica del mercado? Esa quizás es la pregunta política fundamental de nuestro tiempo.